Que no me ves, yo sé que piensas en mí, no lo quieres admitir porque te consume el orgullo. Te conozco bien, tú no me puedes mentir. Yo sé que hay dentro de ti porque mi corazón es tuyo. Me duele que todo. Qué bueno, saludos. Qué bueno. Gracias, señor director, en nombre de todo el país, por esta edición de Usted Tiene la Palabra, con el inicio de este tema de Gaiteros de Pillopo. Ya nosotros hemos anunciado en su espacio Usted Tiene la Palabra, el inicio de esta temporada gaitera para alegrar los corazones. Y por supuesto me emociono más aún, no solo porque me gusta el folclore y me gusta pregonar en este espacio el talento de nuestra querida Venezuela, sino que el intérprete y autor de esta canción es un amigo quien quiero mucho, pana de toda la vida, Jorge Luis Chacín, uno de los mejores cantautores que ha parido esta tierra y que siempre respetando sus raíces, su esencia, de donde él es oriundo del Zulia, de Maracaibo, siempre tiene la oportunidad de inspirar su pluma, su talento, para ofrecernos en cada temporada algunos temas, y este es uno, con Gaiteros de Pillopo. Jorge Luis Chacín, hermano, saludo al Zulia a través de Aventura TV, saludo al país, como siempre, en los 4 rincones, a través de Canal I, y nosotros desde Barquisimeto, capital del estado Lara, a través de Somos Televisión, y usted también podrá leer en detalle parte de nuestras entrevistas a través del primer periódico digital del Centro Occidente para Venezuela y el mundo, la www.noticiasbarquisimeto.com. José René González los saluda, les quiere y siempre agradeciendo la oportunidad que ustedes nos brindan de ingresar al calor de cada hogar de Venezuela para escuchar lo que nuestros invitados tienen que decir con respecto a temas que a todos nos importan, nos impactan y nos interesan. Una de las cosas que ha ocurrido recientemente en el continente con repercusiones para esta gran región es lo que se vivió en Colombia, ¿no? Primero, todas las encuestas decían que el pueblo colombiano iba a votar en el plebiscito por el sí, confirmando los acuerdos de paz, es decir, apostando por la paz. Pero esas encuestas, no sabemos por qué, no desmenuzaron el tema de la abstención, que fue quien al final se impuso en esta consulta de nuestro hermano país, Colombia. Y quienes tendrán sus razones se oponen a estos acuerdos de la FARC con el gobierno del presidente Santos y la posibilidad de cambiar de rumbo hacia un país que tiene más de 52 años en una guerra, donde la cultura de la violencia ha penetrado los estamentos del Estado. Bueno, lamentablemente se perdió un esfuerzo. Claro, no todo termina aquí. Ahora, realmente el colombiano que votó por el sí o por el no, lo hizo conscientemente de lo delicado de esa consulta y de lo que significa para el futuro de ese país oponerse o confirmar un diálogo por la paz. Y es que definitivamente en los procesos electorales, quien utilice mejor las armas de la propaganda y sobre todo si detrás de ella hay mentes que saben manejar muy bien la propaganda negra o guerra sucia, es quien al final
puede lograr una mayor incidencia en el ser humano. ¿Cómo entender? Y para eso el invitado de hoy, creo que es una oportunidad que tenemos de conversar con el invitado de hoy, ya lo voy a presentar, porque conoce el tema y ha sido factor incluso fundamental en los inicios de estos diálogos. ¿Cómo explicarle a la gente que entre escoger por el camino de la paz o de la guerra, hay gente que opta por el camino de la guerra? ¿Cómo comprender que ante un escenario de miedo o de valentía y coraje, la gente la logran permear con la cultura del miedo? Esas son cosas que todavía uno no logra entender, pero en todo caso, y lo dijimos en otra oportunidad, la violencia, la guerra en Colombia, el status quo colombiano, repito, donde el Estado está totalmente contaminado de estos elementos, a alguien le es rentable seguir como están las cosas, lamentablemente, en ese país. Porque la apuesta por la paz, bajo cualquier pretexto, condicionante, excusa, argumento, no hay forma de rebatirla. La paz, y a través de ella, el ser humano lo puede todo. Sin ella, la vida se torna muy, muy difícil. Es decir, casi no es vida. Y un político venezolano, quien, por cierto, fue una de las primeras personas que estableció el vínculo fuerzas, guerrilla colombiana, gobierno nacional, presidente Chávez, fue Rafael Uzcategui, secretario general del PPT. Saludos, Rafael. ¿Cómo está la cosa? Saludos, José Israel. Estabas te saludé en tono, pero así, en tono down, en tono reflexivo. ¿Qué estabas pensando, chico? No, los tiempos. Siempre hay que ver los tiempos. En España no hay gobierno. E incluso la amenaza es una elección que correspondía de acuerdo al calendario para el 25 de diciembre. Entonces lograron ahí establecer que no fuera el 25, sino fuera el 18 de diciembre. Si no se produce, si no se da el gobierno parlamentario que allí el sistema establece. En Colombia triunfaron los negocios, porque la guerra es un negocio. El tercer presupuesto militar del mundo que otorga Estados Unidos, después de Israel, Egipto, corresponde al Plan Colombia. Y eso es dinero contante y sonante, al cual ingresa a la economía colombiana y la cual poco se conoce y poco se rinde cuenta. Ha creado un desbalance, e incluso en el continente un desbalance militar. Y en Venezuela no hay Asamblea Nacional. La Asamblea decide y el Ejecutivo, con los otros 3 poderes restantes, dice no. O sea, estamos ante lo que reclamaba la oposición, que los diversos poderes actuaran. Los diversos poderes están actuando y han configurado el cuadro político que hoy conocemos. Nada más el presupuesto. Sí, pero ha hecho una triangulación sucinta y a la vez me extraña, porque yo abordo el tema de Colombia, te vas para España, pasas, haces un vuelo rasante por Colombia, y además dices algo
muy delicado, es decir, en Colombia triunfaron los negocios, lo cual quiere decir, yo infiero, que la paz no es un negocio, la paz no es rentable, y aterrizas en la Asamblea Nacional. Pero lo que se estaba diciendo era la paz, No es rentable. que no es la primera vez que se decide. La paz no es rentable. Si tú regresas al pasado, vas a conseguir la primera paz que fue liquidada fue como lo señaló Marulanda cuando le hicieron aquella famosa pregunta que cuándo había comenzado lo que ocurría en Colombia, es con la muerte de Sucre. Esa fue una respuesta impecable de Marulanda. Vamos a identificar, y al retorno quisiéramos abordar ya directamente tu apreciación sobre esto que pasó en Colombia, por qué estos resultados, qué va a pasar ahora, porque el presidente Santos dice que la tregua es hasta el 31 de octubre y Timochenko respondió bonito. Entonces, quiere decir que, es decir, dejó unas preguntas allí, devolvió la papa caliente, pues. Y además, el efecto Uribe, porque esto como que se polarizó entre Uribe y Santos y afectó la posibilidad que la gente razonara en cuanto a lo que ahí se estaba jugando. La respuesta del pueblo colombiano rural, diferente al pueblo que vive en las grandes capitales. Al retorno, Rafael Uzcategui, bueno, testigo de excepción de todo esto. Una vez lo llamaron, miren, búsquense al negro, que él es el hombre que nos puede comunicar con Marulanda y con Timochenko y con todo eso. Eso es historia. Ya venimos. Es historia. Aunque hayas tomado otro camino, sabes que soy tu destino. Y los dos sabemos que no ha terminado. Aunque hayas curado tus heridas, Soy el amor de tu vida. Y tú y yo sabemos que soy lo mejor que te ha pasado. somos la verdad de un cariño, la alegría de un niño y una montaña de amor. Somos Así somos. el balcón de la vida, ilusiones unidas, esos somos. Así somos, así somos. Somos Televisión, que tiene la palabra, para el sur y a través del canal y a nivel nacional por Aventura Televisión, conversando hoy con el secretario general del partido Patria para Todos, Rafael Uzcategui, conocido también como el hombre de la mochila azul, el viajero errante, el hombre que anda por ahí con su mochila, que no cambia de color, por cierto, es azul, se mantiene azul. A veces se tiñe de rojo o no. No, tú sabes que mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Ah, está bien. Rafael Uzcategui. Rafael, ¿qué pasó en Colombia donde la gente se pensaba, el mundo se pensaba que después de refrendar aquello, 4 años de diálogo, el sí por la paz y por los acuerdos se imponía y al final Uribe, pues, hoy está Uribe celebrando? Yo te voy a remontar a la suscripción de los acuerdos en Cartagena. Cuando Timochenko estaba leyendo su discurso, pasó un vuelo rasante, sorpresivo de un avión. Y él Solo dio la vuelta al mundo. se volteó al cielo. ¿Y qué hacía ese avión ahí? Eso fue una respuesta. Recuerda a las Fuerzas Armadas colombianas que te derrotaron. Aquí estamos presentes. ¿Cómo un avión iba a sobrevolar un momento tan solemne como ese? Y precisamente quien estaba en ese momento hablando. Santos se quedó tranquilo. O sea, Santos sabía. Claro, dio la orden. Y Santos sabía muchas cosas. Santos no quería que el pueblo colombiano votara abrumadoramente por la paz. Es tan así que el registro electoral con el cual se hace la elección es el registro electoral del 2015. Ni siquiera abrieron el registro electoral. O sea, los nuevos electores en Colombia no votaron. No votaron por una razón, porque el sistema electoral colombiano impide la participación. Ahí no hay un registro electoral abierto permanentemente como en Venezuela. Tú hoy decides cambiar tu residencia, vas al Consejo Nacional Electoral y cambias la residencia. Hay jornadas extraordinarias, pero lo ordinario es que tú puedes mudar o inscribirte cualquier día laborable, en cualquier día del año, en Venezuela y en cualquier
consulado venezolano. Pero Rafael, En el está caso de diciendo algo Colombia, muy grave. Es decir, ¿cómo afirmar que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no quería que los colombianos votaran por la paz? no quería que la victoria Fuera abrumadora. fuera abrumadora. ¿Por qué? Porque eso se interpretaba como una victoria de la FARC. Y en este caso, él jugó a una elección, a un plebiscito de bajo perfil, con muy poca participación. En Venezuela es más grave. En Venezuela, en el exterior, el registro electoral es del 2014. Es anterior a las elecciones parlamentarias. Venezuela, donde hay 5 millones de colombianos y están registrados apenas 200.000. Y de esos 200.000 no votó el 8% en Venezuela, donde ganó el sí. Ahora, ¿qué quería Santos? Santos quería una iniciativa, una paz que le permitiera recomponer sus viejas alianzas. Recuerda que Santos fue el vicepresidente de Uribe. Ministro de Defensa. El ministro de la Defensa que anuncia la invasión y la agresión al territorio ecuatoriano cuando matan a Raúl Reyes. E incluso él llega a esa rueda de prensa sonriente. Me acuerdo, yo estaba en Quito ese día. Estaba en una actividad muy cercana a la Embajada de los Estados Unidos. Y eso fue... ¿Sentiste los disparos? No, sentí el Por dolor. decirlo de una manera. Sentí el dolor porque, Claro. porque Raúl Reyes era una persona muy amiga mía. Yo tenía un altísimo aprecio y era el que llevaba las relaciones de las conversaciones de paz. Porque las conversaciones de paz nunca han dejado de existir. La paz en Colombia ha sido un elemento reiterativo. ¿Por qué? Cuando Marulanda señala que la guerra comienza con el asesinato de Sucre, es que ahí se liquida la posibilidad de un gobierno donde los pardos participen. Tú ves cualquier presentación del gobierno colombiano y no ves un negro, no ves un indio. Es un país donde hay más negros y más indios que en Venezuela. Hay más etnia y hay más negritud que en Venezuela. La propia Constitución reconoce que no lo hace la Constitución venezolana. En la Constitución venezolana no existe la palabra negro. En la Constitución colombiana existe la palabra negro y con derechos. Con derechos. En este caso... Pero Rafael, apostó con mucho riesgo Santos. Es decir, Santos pensaba que una participación abrumadora del pueblo colombiano, contrario a lo histórico de abstención, era como un respaldo a la FARC. Y él jugó a una votación para ganar con lo menos posible. La vocación histórica de la familia de Santos y de Santos es una vocación económica. Era así oligárquica. De negocio. Okay. De negocios vinculados al poder político. Y eso prevalece. Él actuó ahí calculando. Y en política los cálculos están cargados de una enorme subjetividad. Y en eso quiso ser muy calculador y en el cálculo se mató. Porque él pensaba ganar por pocos votos y perdió por pocos votos, que es lo que en las elecciones es un peligro. Ahora, ¿perdió Santos o ganó Uribe? Ganó la abstención, en primer lugar. La abstención llegó al casi el 65%. O sea que fueron más los colombianos que no votaron que los colombianos que votaron. Y fueron abrumadoramente, los colombianos que votaron fueron más. Y en el fondo gana el sí, porque los que no fueron a votar estaban buscando una opción o estaban desmovilizados. Los que fueron a votar, que fue la masa urbana, que votó por el no, eran los que estaban más cerca a los centros de votación y los que estaban mejores posibilitados. La FARC movilizó su fuerza, que están en esos cordones que están alrededor de la frontera y en el centro de Colombia. Y ahí se ganó y se ganó abrumadoramente, sí, salvo en el Arauca, donde la votación estuvo muy empatada. En el Arauca, precisamente donde acaban de dinamitar un oleoducto, el ELN, esta semana. Ahora, la propaganda del miedo y la consigna por el no la lideró el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que por cierto es un hombre guerrerista,
porque tenemos que recordar a los venezolanos cuando él dijo que le faltó poco tiempo para invadir Venezuela. Hombre, guerrerista. Y está cobrando. El resultado lo está cobrando Uribe hasta el punto de que, bueno, lo están convocando a reunión y él se da lujo de decir, voy, no voy, ya va. Pero Uribe salió derrotado donde estaba su fuerza histórica, que es en la costa colombiana, en la costa atlántica. Votó abrumadoramente a favor del sí. Los resultados en Colombia son de contar, de ver. Lo que pasa es que la reacción y la reacción de la derecha, el presidente Maduro lo registraba, lo graficaba de una manera excepcional. Si uno se lee los periódicos de Venezuela, cómo titulaba el Nacional, cómo titulaba el Universal, el Nuevo País, cómo titulaban, uno se da cuenta, bueno, ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Esta gente está optando por la guerra. Una guerra que nos ha hecho un profundo daño en Venezuela. Desde que se inicia la guerra entre liberales y conservadores en el año 48, Venezuela ha sido seriamente afectada en sus servicios, en su geografía, en sus espacios. La inmigración más pobre es la que llega a Venezuela, porque la otra logra sus visas a Estados Unidos. A Ecuador y Venezuela son los respiraderos de la realidad colombiana. Si la renta petrolera colombiana no hubiera existido y la renta petrolera venezolana no hubiera existido, Colombia hubiera estallado en miles de pedazos, en miles de pedazos. Nosotros, con nuestra renta, hemos evitado que el conflicto colombiano se prolongue. Es por eso que desde Venezuela nosotros le hemos dicho al presidente Maduro que Venezuela debe solicitar estar presente en la mesa como un tercero, porque somos un tercero. ¿Está presente? En la mesa de negociación, está? porque somos, no estamos Facilitador. Estamos con facilitadores. O sea, tú dices que a partir de la negociación sea FARC, Colombia y Venezuela. Exacto. Venezuela, Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la principal emigración colombiana. Si los venezolanos hubiéramos puesto como condición que el registro electoral colombiano se hubiera abierto en Venezuela, Hubiera ganado el sí. si ganó el sí abrumadoramente. Por eso, hubiera más votos para el sí. Hubiera habido más votos para el sí. Y la victoria hubiera sido impecable. No lo hizo Santos, no lo hicieron las organizaciones colombianas, salvo colombianos en Venezuela y Juan Carlos Tano y la propia Piedad Córdoba, que han venido señalando que en los acuerdos de paz tenía que estar el sistema electoral colombiano, el registro electoral colombiano, que es lo que define la participación electoral y la cual se le ha negado a los colombianos y a las colombianas en el mundo y en Colombia, que hay un registro electoral que le permita participar. Regresamos con Rafael Uzcategui en su espacio Usted tiene la palabra. Ahí están dos cosas. Somos pasajeros de un billete para el cielo, también esencia que tiene todo lo mismo. Cuando uno está inspirado y agarra una guitarra para pulsar melodías bonitas en ella, uno se acuerda siempre de las canciones de su pueblo. Cosa tan buena, una guitarra Yo te pido disculpas, Rafael, pulsando y a la alegre las gente que nos ve, canciones de mi pueblo. por la manera como cambio, ¿no? Definitivamente, Cuando me Daniel, ponen gaita. la guitarra Y es sobre la todo esas que reina de quedaron. la parranda. Pero ajá, que son mi esencia, el barrio de mis andanzas, y yo toda mi vida amando la gaita. No vas a notar un cambio, no lo voy a poner así. Por eso pido disculpas. Alguna música a ti te emocionará. ¿Qué le gustará a Ramos Alucho? A Ramos Alú, ¿qué le gustará de tema? Sí. ¿O será que la fulía? ¿O el golpe de tambor? Bueno, tú lo conoces mejor que yo. ¿Qué le gusta a Ramos Alú? ¿Qué crees tú que le gusta a Ramos Alú? Golpe de tambor, el golpe de tambor. Ese es un ser absorbido por el pragmatismo. Yo he escuchado las expresiones más desplicentes y bárbaras de personas. Y eso que no te Una vez me dijo, mira, tú eres un ser peligroso, amigo. Tú eres capaz de ganarte una fortuna porque alguien te la deje, entonces la inviertes en una conspiración. Así me dijo.
Chico, y eso que trae a la mesa Ramos Alú, yo lo iba a traer a la mesa para hablar un poco de lo que está pasando en Tribunal Supremo, pero usted me adelantó. Porque es las cosas paradójicas. Hoy en Venezuela los poderes están funcionando a plenitud. Porque están funcionando a partir de sus competencias y sus limitaciones. Y eso no lo dice el mundo. Pero ya va, te detengo ahí. Primero no me respondiste cuál es la música que te gusta a ti, de todos los ritmos venezolanos. Yo soy una mezcla, yo nací en Catia. Ajá. Yo nací en Catia, en el medio en que hacía furor las orquestas caribeñas. Ok. Yo nací con la Sonora Matancera, pero mi generación... no, antes. yo soy antes. ¿Tú eres Alvarito 10? No, yo soy Billos, yo voy a cumplir 70 años. Ah, ok. Billos, Billo la segunda época de Billos y, sonero clásico del Caribe. y los 15 y 16 años son los Beatles. Claro. O sea, yo soy del momento en que surgió el Festival de Gusto. ¿Tú tenías el pelo largo? No, usé un afro. Afro. Un afro. Era hippie, pues. Casi. Ah, está bien. En la época de Tilo Mores y Henry Stephen. Sí. Los Impalas y todas esas cosas. Los Impalas. Una guitarra, escuchen a Alexander, que Dios lo tenga, en paz descanse, un gran músico, lo que marcó una época con azúcar, cacao y leche. Ajá. Cuando solo meditaba, y toda esa camada de grandes músicos que siempre ha parido esta tierra y lo seguirá aportando a la cultura universal. Bueno, porque al político también le gusta la música. Y yo quería terminar, porque el tema nacional, con el problema de los poderes públicos y el referéndum revocatorio, lo vamos a abordar. Creo que todavía no es el último espacio, nos queda uno, ¿no? Entonces fíjate lo siguiente, para terminar Colombia, ¿qué va a pasar ahora? Sí, Bueno, la guerrilla se regresa al monte pregunta, a enfrentarse a las Fuerzas Armadas colombianas, se van a la frontera, Venezuela va a seguir sufriendo la pregunta, las consecuencias de esta violencia. La pregunta se la hizo un comandante guerrillero colombiano. Digo, bueno, ¿y qué va a pasar a finales de octubre? Ahora, ¿qué objetivamente está pasando? Que el pueblo colombiano está sumándose a la calle y convirtiendo la paz en una bandera de la izquierda. La guerra es la bandera de la derecha y la paz es la bandera de la izquierda, como ha debido ser. Marulanda, toda esa generación que fue condenada a la guerra por casi 50 años, no le dejaron otro camino. Yo cuando hablé con Marulanda me dijo, yo era un campesino, si a mí me hubieran dado la vaquita y las gallinas que yo estaba reclamando, yo no me hubiera sumado a la guerrilla liberal. Y resulta, mira dónde estoy ahorita. Ahora, Rafael, ¿tú crees? ¿Cómo me vas a decir que yo era en el Tolima un comunista? Si yo lo que era un campesino excepcional. ¿Sabes que Marulanda nunca salió de Colombia? Ni pasaporte tenía. Que no conoció el mar. Que no conoció el mar. Y tú sabes la estatura de Marulanda. Después de Zapata, el líder campesino más excepcional de este continente fue Marulanda, que fue capaz de construir esa fuerza militar que hoy sigue en la disputa del poder. ¿Se regresa a las armas la fuerza, la FARC? Bueno, el negocio o los negocios insisten que hay que regresar a las armas, pero la paz se convirtió en la bandera de la izquierda colombiana. La guerra pertenece a Uribe, pertenece a esa oligarquía rural a la cual Uribe está vinculado a través del narcotráfico, que es un hecho fundamentalmente rural en Colombia y que fue asumado y se convirtió en una política de Estado, la cual no pueden explicar la riqueza de muchos capitales. Uribe es eso, Uribe es el silencio de el continente, el silencio en los cuales nadie quiere hablar porque todos saben aquello que dijo Roosevelt de Somoza, que era su hijo de perra. Ese es un hijo de perra del imperialismo norteamericano que lo tiene allí y lo tiene ahí a conveniencia. Entonces, ¿las FARC son parte de los negocios que triunfaron en esta votación? La FARC asume
Y lo asume con tanta seriedad y con tanta vehemencia e incluso con tanto riesgo que sometió a su organización a conflictos internos por el tema de la paz. Ahora, los resultados electorales nuevamente le dieron a la FARC, le dieron coherencia. Coherencia. ¿Por qué? Porque otros actores políticos como el ELN necesariamente tienen que sentarse a conversar, porque la diferencia es tan pequeña frente a la abstención y frente a los resultados electorales que dieron la victoria al no, que pareciese que fuera mitad y mitad. No es así, sigue siendo el sentimiento de paz mayoritario. Hoy escribía en uno de los periódicos locales Julio Portillo, que es un tipo al cual sí, yo no comparto, sin embargo decía una verdad. O sea, ¿qué es lo que ellos reclaman? ¿Por qué la gente no fue a votar? Porque no le interesa el tema. Por miedo. No fue, si hubiera ido a votar, si hubiera querido ratificar la guerra, va a votar no. ¿Y por qué no fue a votar? Hubiera sido el no una victoria. No fue a votar porque tenía duda, porque tenía miedo, Bueno, y pues porque el Estado y el gobierno han organizado de tal manera esa sociedad para que los colombianos y las colombianas no participen en los procesos electorales. Un sector político de Venezuela celebró. Bueno, Uribe. todos sabemos, tras ese sector deben haber muchos negocios, debe estar la Cámara Colombiano-Venezolana de los Negocios, está Polar. Polar no solamente es una empresa venezolana, la harina pan que se vende en el mundo, que se vende en Berlín, que se vende en Helsinki, que se vende en los aeropuertos europeos, es la harina pan producida en Colombia. ¿Y cómo Polar va a apostar a la guerra si que necesita que haya paz para vender más? No, ellos también tienen negocios fuera de Venezuela. Bueno, y los negocios fuera de Venezuela, salvo la cerveza, que es la que le produce los capitales más importantes, los tiene afuera. Claro, pero mencionas a la ¿Cuántos? Polar. Mira, pero mencionas a la Polar vinculado a la celebración de lo que ganó en Colombia. Y uno dice, bueno, un empresario vende más empaque en guerra. Mendoza tendrá alrededor de 1.300 millones de dólares fuera del país. De los 300.000 millones. Yo creo que el gasto es corto, pero hay que preguntarle al contador. ¿Cuántos tiene? No, según Forbes, tiene su capital supera los 5.000 millones de dólares. ¿Cuántos tiene fuera del país? Bueno, debe tener mucho más. Ah, bueno, entonces, ¿Pero qué tiene que ver eso con la paz o la guerra en Colombia? Muy simple. Eso tiene que ver con la inversión, tiene que ver con el dinero, porque es como que si aquí de la noche a la mañana en Estados Unidos se dejara de consumir droga, hay una crisis económica. Los capitales que se han construido alrededor, los capitales que se han desarrollado alrededor de las guerras, los que viven del ingreso lo que genera el presupuesto norteamericano en el Plan Colombia, ¿cómo van a retroceder? Fíjate que en este presupuesto actual no se votó sin sacar los ingresos del Plan Colombia. O sea, tú ves el presupuesto colombiano y tú dices, bueno, este presupuesto no era para la paz, este presupuesto era para la guerra. Porque está presupuestado el combate. Está presupuestado el combate. No está presupuestada la paz. Así que vamos a introducir este componente en dinero porque no va a haber paz, va a seguir la guerra. No está presupuestada. Pues si no, habría que donar ese dinero, ¿no? La paz es el compromiso. O sea que la guerra está presupuestada en Colombia. La guerra, no está presupuestada la paz. No está presupuestada la paz. Porque la paz depende de gobiernos exteriores como el alemán, los gobiernos nórdicos que señalaron que iban a contribuir. Ahora, el Estado colombiano tiene un serio compromiso. Ya venimos. Venezuela también lo tiene. Identificamos el retorno. Tenemos un compromiso con el problema político en Venezuela, el revocatorio, el tema del conflicto de poderes. ¿Qué va a pasar si no hay revocatorio? Si hay, Diosdado que será vicepresidente para que la gente de oposición, si vaya a votar el año que viene, vote en contra de Maduro y a favor de Cabello. Todo esto es parte del debate. Ya venimos. Y en una amena ocasión derrocho mi condición de bohemio y parrandero. Cosa tan buena, una guitarra, pulsando alegre las canciones de mi pueblo.
Llegó la hora de soñar, de regalar y recibir, de compartir un gran abrazo en familia. Resuenan voces de puras que cantan en tropel, pues anuncian que ha ¡Amba! llegado a la tierra de la fe. ¡Qué bueno! la más hermosa criatura. Ese es el talento de Somos. Jesús de Vamos a repetir este año, vamos a repetir este año. Me gusta mucho. Porque creo que es una, todas han sido buenas, todos los mensajes que hemos hecho, de verdad que sí, a todos le hemos puesto corazón y alma, pero esta ha tenido una particularidad que el mayor talento de Somos, incluso hasta Pulli, que fue el ayayero de ese tema, ay, por allá, porque él desafina, tiene uno, como dicen por mi casa, unos bullines mojados en la oreja y no le permite entonar. Hasta Pulli participó, todos participamos, lo vamos a repetir este año, claro que sí. Rafael Uzcategui. Entramos en esta etapa del programa para hablar un poco de Venezuela y el tema político, ¿no? La oposición tiene una condición que es revocatorio o pandemonio o nada. Y aparentemente, según lo que ha publicado el CNE, no hay manera de visualizar que este año haya un revocatorio. Y viene otro problema con la presentación del presupuesto, porque si el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado nula todas las acciones de la Asamblea Nacional, que es el órgano que legisla y que recibe el presupuesto para aprobarlo, de tal manera que no tiene sentido para el Ejecutivo ir a un órgano que no solamente condena, ataca, sino que desconoce su legalidad. Entonces el presidente lo irá a presentar, no sabemos dónde. Tendrá su manera de hacerlo, en fin. Y eso es otro problema que se va a generar. Entonces parece ser que la paz que queríamos en Colombia aquí como que se va a perder. Además de ser un Estado unitario, Venezuela es un país federal. Lo puede presentar ante los consejos legislativos, que son la representación popular. Lo puede presentar ante una asamblea de consejos municipales, que es representación popular. O sea, la Constitución deja espacio, aunque no esté plenamente resuelto, pero deja los espacios donde prevalezca el estado de excepción que estamos viviendo, porque estamos viviendo un estado de excepción. ¿Y por qué lo estamos viviendo? Porque Obama nos declaró la guerra, Obama dijo que éramos un peligro, nada más con eso. Política, de la seguridad del plano militar. Si un país, la potencia imperial, nos declara que somos un peligro para su política, Una amenaza. somos una amenaza, ya eso es un estado de excepción, que nos obliga a eso. Es un estado de excepción lo que puede ocurrir con los resultados en Colombia, con lo que está ocurriendo en Colombia, porque eso nos afecta directamente. Nos afecta ya que es parte de nuestra realidad fronteriza y es parte de nuestra realidad poblacional. Ahora, tenemos el revocatorio, por lo menos la recolección del 20% de la firma. ¿Tú crees que la oposición recoja la cantidad suficiente para activarla y además, si lo hace y la fecha se la ponen para el próximo año? Yo te voy a dar dos elementos. ¿Sabes que la MUC, la cual le han dado categoría de partido, nunca recogió firma? O sea, un partido que nunca cumplió con los requisitos que exige para una organización política. Bueno, o sea, la oposición... Bueno, pero fue la instancia que el CNE aceptó en su formalidad para solicitar las cosas. Ahí hubo una irresponsabilidad del CNE. ¿Por qué? Porque no existe el expediente de la MUC. No existe la firma. Y, sin embargo, lo califican como el partido MUC. Así como dejaron de existir los partidos de la oposición porque dejaron de participar. Se habla que tienen una reserva del nombre. Bueno, lo único que se le eximirá si van a participar es que tienen un nombre reservado, pero tienen que cumplir con todos los requisitos plenos para que existan como partido político. ¿Por qué razón? Porque el Estado y el gobierno permitieron, en aras de la paz, permitieron la participación y estimularon la participación política de la oposición. Recuérdate que la oposición se negó a participar.
Sí. Por Ramos Alú nunca dice en el fondo por qué y quiénes lo obligaron a no participar. Se ha comentado que fue Cisneros. La presión de los medios, lo dijo una vez. La presión de los medios. Bueno, si una organización que se declara y confiesa que la presión lo obligó a no participar, siguen siendo prisioneros de esos medios. Ok, pero en todo caso, hay una fecha para recoger la firma del 20%. Es que no y le hay dan. una expectativa. Ellos saben que no le dan. ¿No les da qué? Que no le dan los tiempos. Pero- Ramos Alú lo sabe. ¿Tú crees que superen el 20% de la recolección de firmas? Es que no le dan. ¿Tú sabes por qué? ¿No le da qué? La cantidad. Yo lo que te quiero decir es que si el PSV, yo hablo del PSV porque es el gobierno, si el gobierno... Ustedes no son gobierno. No somos gobierno, PPT no es gobierno, no es gobierno. pero forma parte de Ejemplo, en el Estado Lara, nosotros no somos parte de Corpo Lara, que es el gobierno nacional. ¿Por Nosotros, qué? Bueno, porque el gobierno y el PSV lo ha decidido así. Es decir, ustedes no son parte del gobierno porque no les permiten ingresar al gobierno. Pero ustedes quieren. Porque la concepción del PSU sigue siendo la concepción de un partido único. O sea, Pero si ustedes no son gobierno, pero con su participación en las elecciones permiten que ellos sean gobierno, no es una contradicción o un masoquismo. Es decir, nosotros te apoyamos para que seas gobierno. Ni es una contradicción ni es un masoquismo, es la manera de nosotros contribuir a que las banderas revolucionarias, las banderas de cambio no se pierdan. Ahora, ¿por qué el PPT no es gobierno? ¿Por No qué? tiene gente capacitada para gobernar con Maduro. Porque se quedó así, se quedó congelado en el tiempo y las propias contradicciones del PSUV no lo permiten. Y se está haciendo un profundo daño, porque se está aislando y está imposibilitando que los factores mayoritarios, que fueron los que decidieron la presidencia del presidente Maduro, que es el gobierno, fue lo que permitió que ganáramos. Pero igual, No, vienen elecciones y el PP va a estar en gran polo y van a votar por el gobierno. La realidad es la realidad. La realidad en Colombia es que tienen que sentarse a conversar de la paz. Porque ¿Desde ya cuándo la no paz, se reúne el gran polo patriótico? nos reunimos muy irregularmente. Muy irregularmente. Muy irregularmente. ¿Cómo es eso? Porque se ha perdido el interés de las reuniones políticas. Se ha perdido el interés de las reuniones políticas porque, en fin de cuentas, ¿qué puede discutir una formación política o una formación política como el Gran Polo Patriótico en coyunturas como esta? Si nosotros estamos defendiendo al gobierno, ¿qué podemos discutir? El gobierno. O sea, para defenderlo hay que conocerlo, para defenderlo hay que incidir. Ahora en este momento, aquí en Lara, hemos dicho que las cosas en la zona educativa no se conducen de la manera que permita que las fuerzas políticas, de la cual nosotros somos una de ellas, y particularmente tenemos incidencia, porque tenemos una fuerza magisterial, no seamos consultados para temas que son muy importantes, desde el diseño curricular hasta cómo se distribuyen las responsabilidades. ¿En qué has la zona consultado el PPT en este gobierno? educativa. Es que ¿Para qué lo consultan? en los momentos extraordinarios, Solo. solo en los Y momentos. electoral. Los momentos electorales nos piden el respaldo. Y ustedes, por supuesto, ahí Se están. lo damos, Incondicionales. se lo damos. No tienen otra opción. Sí, yo te puedo, en un espacio de tiempo, te puedo hablar de todo el proceso electoral. ¿Cómo ocurrió? Las visiones, ¿cómo ocurrió? Habrá tiempo para eso. Ahora, ese no es el tema importante. ¿Y tú, el tema importante, tú como máximo representante del PPT, ¿desde cuándo no hablas con el presidente Maduro? desde hablar desde una reunión que hicimos 2 días o 3 días después de las elecciones. Después que salió electo Maduro. En De ahí no ha habido ningún tipo de De acercamiento. ahí nos hemos visto en actos. Saludos, En actos chao. nos y tal. saludamos. Particularmente él y Silvia son una persona muy gente, muy grato. ¿Y desde cuándo, Con mi persona. tú no hablas con Diosdado Cabello? Yo nunca he tenido una conversación mediana o larga con Diosdado Cabello, ¿Por qué? porque no ha habido ningún espacio. ¿O porque no se han buscado? No, yo sí lo he buscado. ¿Tú tienes interés de conversar con Diosdado Cabello? Sí, muchas cosas. ¿Como cuáles?
muchísimas cosas, incluso cosas del pasado, de la cárcel. Nosotros fuimos prisioneros de cosas que ocurrieron, Estando presos ambos. que me llevaron a mí a estar preso. Yo quisiera que... ¿Y qué tiene que ver Diosdado con eso? Bueno, porque tiene que ver con su promoción De militares. de militares. Es decir, la promoción de militares Diosdado y gente que fue tú quien participó en que te estuvieras en la cárcel. Sí. O que en la cárcel te maltrataran. Fueron testigos, ¿Cómo? acusadores. Gente de la promoción de Diosdado Cabello fueron tus acusadores para estar en la cárcel. Sí. Y eso no lo has conversado con Diosdado. Nunca lo hemos conversado. Hay muchos que son Fue activos. público. Y hay muchos que son activos. Ah, no, activos no. Activos en el PSUV. Caramba. Ya, ¿qué pasa? Ya nos vamos, ya terminamos. Está bien, tranquilo, llegamos al final. Pero en porque fin de cuentas- Esto se puso interesantísimo, sobre todo porque hay cosas anecdóticas que la gente... En fin de cuentas, yo soy un autor político. Claro. Un autor político en este continente. Tú lo has señalado. O sea, yo no niego que yo, uno de los pocos venezolanos que tuvo el privilegio de conversar largas horas con Manuel Marulanda fui yo, Sí, es verdad. Así con, es. con Raúl Reyes. Conversamos con Raúl Reyes más que con Marulanda, pero finalmente conversamos. Así es. Mira, se nos acabó el tiempo. Rafael, rapidito, con dos respuestas cortas. ¿Hay revocatoria este año, sí o no? No lo hay. No lo hay. No lo hay. Ahora, el problema de la oposición, el problema sobre todo de Capriles, es cuando declare que no hay. Porque ya sabemos cuál es la respuesta de Leopoldo López o cuál es la respuesta de María Corina Machado, y Henry Ramos Alú quiere ser presidente. Bueno, eso lo dejamos para otro programa. Antes que finalice el año, te apuesto que vamos a grabar otro programa. Saludos, amigos de Somos TV, Aventura TV y Canal I. Gracias, el hombre de la mochila azul. Saludos. Jesús de Nazaret. Somos